El hipnotizador, escrito por Ambrose Bierce. Algunos de mis amigos, que saben por casualidad que a veces me entretengo con el hipnotismo, la lectura de la mente y fenómenos similares, suelen preguntarme si tengo un concepto claro de la naturaleza de los principios que lo sustentan. A esta pregunta respondo siempre que no los tengo ni deseo tenerlos. No soy un investigador con la oreja pegada al ojo de la cerradura del taller de la naturaleza, que trata con vulgar curiosidad de robarle los secretos del oficio. Los intereses de la ciencia tienen tan poca importancia para mí como parece que los míos han tenido para la ciencia. No hay duda de que los fenómenos en cuestión son bastante simples y de ninguna manera trascienden nuestros poderes de comprensión si sabemos hallar la clave. Pero por mi parte prefiero no hacerlo, porque soy de naturaleza singularmente romántica y obtengo más satisfacciones del misterio que del saber. Era corriente que se dijera de mí, cuando era un niño, que mis grandes ojos azules parecían haber sido hechos más para ser mirados que para mirar. Tal era su ensoñadora belleza, y en mis frecuentes períodos de abstracción, su indiferencia por lo que sucedía. En esas circunstancias, el alma que yace tras ellos parecía, me aventuro a creerlo, siempre más dedicada a alguna bella concepción que ha creado a su imagen, que preocupada por las leyes de la naturaleza y la estructura material de las cosas. Todo esto, por irrelevante y egoísta que parezca, está relacionado con la explicación de la escasa luz que soy capaz de arrojar sobre un tema que tanto ha ocupado mi atención y por el que existe una viva y general curiosidad. Sin duda otra persona, con mis poderes y oportunidades, ofrecería una explicación mucho mejor de la que presento simplemente como relato. La primera noción de que yo poseía extraños poderes me vino a los 14 años en la escuela. Habiendo olvidado una vez de llevar mi almuerzo, miraba codiciosamente el que una niñita se disponía a comer. Levantó ella los ojos, que se encontraron con los míos, y pareció incapaz de separarlos de mi vista. Luego de un momento de vacilación, vino hacia mí, con aire ausente, y sin una palabra me entregó la canastita con su tentador contenido y se marchó. Con inefable encanto alivié mi hambre y destruí la canasta. Después de lo cual, ya no volví a preocuparme de traer el almuerzo. La niñita fue mi proveedora diaria, y no sin frecuencia, al satisfacer con su frugal provisión mi sencilla necesidad, combiné el placer y el provecho, obligándola a participar del festín y haciéndole engañosas propuestas de viandas que eventualmente yo consumí hasta la última migaja. La niña estaba persuadida de haberse comido todo ella, y más tarde, durante el día, sus llorosos lamentos de hambre sorprendían a la maestra y divertían a los alumnos, que le pusieron el sobrenombre de tragaldabas, y me llenaban de una paz más allá de lo comprensible. Un aspecto desagradable de este estado de cosas, en otros sentidos tan satisfactorio, era la necesidad de secreto. El traspaso del almuerzo, por ejemplo, debía hacerse a cierta distancia de la enloquecedora muchedumbre en un bosque, y me ruborizo en pensar en los muchos otros indignos subterfugios producto de la situación. Como por naturaleza era, y soy, de disposición franca y abierta, esto se iba haciendo cada vez más fastidioso. Y si no hubiera sido por la repugnancia de mis padres a renunciar a las obvias ventajas del nuevo régimen, hubiera vuelto al antiguo alegremente. El plan que finalmente adopté para librarme de las consecuencias de mis propios poderes despertó un amplio y vivo interés en esa época, aunque la parte que consistió en la muerte de la niña fue severamente condenada, pero esto no hace a la finalidad de este relato. Después, durante unos años, tuve poca oportunidad de practicar hipnotismo. Los pequeños intentos que hice estaban desprovistos de otro premio que no fuera el confinamiento a pan y agua, y a veces, en realidad, no traían nada mejor que el látigo de 9 colas.
Solo cuando estaba por abandonar la escena de estos pequeños desengaños, realicé una hazaña verdaderamente importante. Me habían llevado a la oficina del director de la cárcel y me habían dado un traje de civil, una irrisoria suma de dinero y una gran cantidad de consejos que, debo confesarlo, eran de mucha mejor calidad que la ropa. Cuando atravesaba el portón hacia la luz de la libertad, me di vuelta de súbito y mirando seriamente en los ojos al director, lo puse rápidamente bajo mi control. «Usted es un avestruz», le dije. El examen post-mortem reveló que su estómago contenía una gran cantidad de artículos indigestos, la mayor parte de metal o madera. Atragantado en el esófago, un picaporte, lo que según el veredicto del jurado constituyó la causa inmediata de la muerte. Yo era por naturaleza un hijo bueno y afectuoso, pero al retornar al mundo del que tanto tiempo había estado separado, no pude evitar recordar que todas mis penas surgían como un arroyuelo de la tacaña economía de mis padres en aquel asunto del almuerzo escolar, y no tenía razón alguna para creer que se habían reformado. En el camino entre Sacotash Hill y Sudasfixia hay unas tierras donde existió una edificación conocida como Rancho de Pete Gilstrap, en donde este caballero solía asesinar a los viajeros para ganarse el sustento. La muerte del señor Gilstrap y el desvío de casi todos los viajes hacia otro camino ocurrieron tan al mismo tiempo que nadie ha podido decir aún cuál fue causa y cuál efecto. De todos modos, las tierras estaban ahora desiertas y el pequeño rancho había sido incendiado hacía mucho. Mientras iba a pie a Sudasfixia, el hogar de mi niñez, encontré a mis padres camino de la colina. Habían atado la yunta y almorzaban bajo un roble, en medio de la campiña. La vista del almuerzo revivió en mí los dolorosos recuerdos de los días escolares y despertó el león dormido en mi pecho. Acercándome a la pareja culpable, que enseguida me reconoció, me aventuré a sugerir que compartiría su hospitalidad. «De este festín, hijo mío», dijo el autor de mis días, con la característica pomposidad que la edad no había marchitado, «no hay más que para dos. No soy, eso creo, insensible a la llama hambrienta de tus ojos, pero...» Mi padre nunca completó la frase. Lo que equivocadamente tomó por llama del hambre no era otra cosa que la mirada fija del hipnotizador. En pocos segundos estaba a mi servicio. Unos pocos más bastaron para la dama y los dictados de un justo reconocimiento pudieron ponerse en acción. «Antiguo padre», dije, «imagino que ya entiendes que tú y esta señora no son ya lo que eran». «He observado un cierto cambio sutil», fue la dudosa respuesta del anciano caballero, «quizás atribuible a la edad». «Es más que eso», expliqué, «tiene que ver con el carácter, con la especie. Tú y la señora son, en realidad, dos potros salvajes y enemigos». «Pero John», exclamó mi querida madre, «¿no quieres decir que yo...?» «Señora», repliqué solemnemente, fijando mis ojos en los suyos, «lo es». Apenas habían caído estas palabras de mis labios, cuando ella estaba ya en cuatro patas y empujando al viejo. Chillaba como un demonio y le enviaba una maligna patada a la canilla. Un instante después, él también estaba en cuatro patas, separándose de ella y arrojándole patadas simultáneas y sucesivas. Con igual dedicación, pero con inferior agilidad, a causa de su inferior engranaje corporal, ella se ocupaba de lo mismo. Sus piernas veloces se cruzaban y mezclaban de la más sorprendente manera. Los pies se encontraban directamente en el aire, los cuerpos lanzados hacia adelante, cayendo al suelo con todo su peso y por momentos imposibilitados. Al recobrar se reanudaban el combate, expresando su frenesí con los innombrables sonidos de las bestias furiosas que creían ser. Toda la región resonaba con su clamor. Giraban y giraban en redondo, y los golpes de sus pies caían como rayos provenientes de las nubes. Apoyados en las rodillas se lanzaban hacia adelante y retrocedían, golpeándose salvajemente, con golpes descendentes de ambos puños a la vez, y volvían a caer sobre sus manos,
como incapaces de mantener la posición erguida del cuerpo. Las manos y los pies arrancaban del suelo pasto y guijarros. Las ropas, la cara, el cabello estaban inexpresablemente desfigurados por la sangre y la tierra. Salvajes e inarticulados alaridos de rabia atestiguaban la remisión de los golpes. Quejidos, gruñidos, ahogos, su recepción. Nada más auténticamente militar se vio en Gettysburg o en Waterloo. La valentía de mis queridos padres en la hora del peligro no dejará de ser nunca para mí fuente de orgullo y satisfacción. Al final de esto, 2 estropeados, haraposos, sangrientos y quebrados vestigios de humanidad atestiguaron de forma solemne de que el autor de la contienda era ya un huérfano. Arrestado por provocar una alteración del orden, fui, y desde entonces lo he sido, juzgado en la Corte de Tecnicismos y Aplazamientos, donde después de 15 años de proceso, mi abogado está moviendo cielo y tierra para conseguir que el caso pase a la Corte de Traslados de nuevas pruebas. Tales son algunos de mis principales experimentos en la misteriosa fuerza o agente conocido como sugestión hipnótica. Si ella puede o no ser empleada por hombres malignos para finalidades indignas, es algo que no sabría decir.